Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es ¿por qué debemos amar y perdonar a nuestros enemigos? Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios 4, capítulo 4, verso 32. ¿Por qué amar y perdonar a nuestros enemigos? Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero tenemos que entender quién es enemigo. Enemigo es esa persona que nos hace la vida de cuadrito, esa persona que tiene mala voluntad, que desea lo malo o que hace lo malo contra nosotros. Eso es lo que se conoce como enemigo, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿qué tenemos que hacer nosotros contra nuestro enemigo o esa persona que nos hace la vida de cuadrito? ¿Tenemos que luchar contra ellos? Pues miremos lo que nos dice Dios si tenemos que luchar contra esas personas que nos hacen la vida de cuadrito. Primero, que nosotros no tenemos que luchar contra la persona. Primero, porque las personas no son nuestros enemigos desde ese punto de vista. No, o sea, pueden ser nuestros enemigos porque nos atacan, pero no son los que con los cuales nosotros tenemos que luchar. Miremos lo que nos dice Efesios 6, versículo 12. O sea, nuestra lucha no es contra esos enemigos carnales, no es contra las personas. Miremos contra quién es la lucha que nosotros debemos tener. Aunque reconocemos que nuestros enemigos son personas que nos hacen la vida de cuadrito, aquellas personas que piensan o actúan mal contra nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer contra ellas? Bueno, ese va a ser el objetivo de la enseñanza de hoy. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, que nosotros no debemos luchar contra las personas, aunque nos traten mal, aunque hablen mal de nosotros, aunque se pronuncien mal contra nosotros, aunque nos hagan la vida de cuadritos. Entonces sigue diciendo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son esos gobernadores? Esos que gobiernan nuestros instintos, gobiernan nuestros deseos, que nos hacen pecar, que nos llevan a infringir las leyes de Dios, a la normatividad de Dios, porque todo lo que Dios prevé para nosotros es para que nos vaya bien. Aunque nosotros desobedezcamos la palabra de Dios, Dios seguirá siendo Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos va bien a nosotros. Es lo que quiere que nos vaya bien a cada uno de nosotros. Pero en el fondo lo que Dios quiere es que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de su palabra. O sea, ¿cuáles son los verdaderos enemigos del hombre? Vimos que el verdadero enemigo del hombre no son las personas. O sea, las personas que nos hagan la vida de cuadrito no tenemos que luchar contra ellas, tenemos que amarlos y perdonarlos. ¿Contra quién debemos verdaderamente luchar? Contra el diablo, en primera instancia, porque el diablo pone mensajes o pensamientos en nuestra mente para que ataquemos a otras personas, para que nos defendamos a nuestra manera, para que paguemos mal por mal. Cuando nos hace mal queremos pagar mal, pero el diablo es que nos pone pensamientos en nuestra cabeza. Por eso en 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrio, porque vuestro adversario, o sea, con el que tenemos que luchar, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todas personas son atacadas por el diablo, que pone pensamientos negativos en cada uno de nosotros y nos hace atacar a otras personas. Y vemos que Dios nos dice que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra huestes espirituales, gobernadores de este mundo. El primer gobernador de este mundo vemos que nos dice la Biblia que es el diablo. Él nos pone ideas en nuestra cabeza para que nos defendamos a nuestra manera de las personas. Hay otro enemigo que tenemos conforme a la palabra de Dios y contra el cual debemos luchar, que es el mundo. Sus decisiones, sus costumbres, sus tradiciones que nosotros queremos seguir porque lo hace todo el mundo y queremos hacerlo. Dios nos dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Luego entonces no tenemos que hacernos amigos del mundo, no hacer lo que el mundo hace. Y el enemigo más grande que nosotros tenemos contra el cual debemos luchar, ¿sabe cuál es? El viejo hombre, nuestra naturaleza carnal, ese instinto que nosotros tenemos de vengarnos, de hacer las cosas a nuestra manera. Contra ese es el que tenemos que luchar verdaderamente. En Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay una lucha entre nuestros deseos con los deseos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dominar nuestros deseos y someterlos a la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la verdadera lucha. Al que tenemos que someter es a nuestros propios instintos, nuestros propios deseos, ese afán de venganza,
vengarnos, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de querer pagar mal por mal. Si nos hace mal, queremos hacerle mal a las personas. Contra ese es el que tenemos que luchar, contra el viejo hombre, nuestra naturaleza carnal. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos liberta de la esclavitud del pecado. Entonces vemos que contra los que tenemos que luchar son tres, básicamente. El diablo, el mundo y nuestra propia naturaleza carnal. Contra eso tenemos que luchar. Y contra las personas, no tenemos que luchar contra las personas, tenemos que amarlas y perdonarlas. Pero ¿cómo las amamos y cómo perdonamos a una persona que nos hace la vida de cuadritos? Una persona que nos calumnia, que habla mal de nosotros, que nos trata mal. Vamos a ver cómo tenemos que hacer con ellos. Vamos a buscar palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:38. Aquí nos definen cómo debemos tratar a los enemigos, a las personas que nos hacen mal, a las personas que nos calumnian, que nos vilipendian, que hablan mal de nosotros. Mírenme lo que nos dice Mateo 5:38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que se conoce como la ley del talión. La ley del talión, si bien es muy antigua, pertenece a la ley de Hammurabi, y que pues nuestro Señor Jehová de los ejércitos la permitió en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué la permitió? Miren lo que nos dice Éxodo 21:24. Aquí donde nuestro Jehová de los ejércitos permite esta ley del talión. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero ¿por qué nuestro Señor permitió la ley del talión? O sea, una venganza de un hombre contra otro por un daño que haya recibido. Porque anteriormente las venganzas eran exageradas. Si una persona le mataba una oveja y el dueño de la oveja iba a matar a la familia del que mató a la oveja. O sea, se extralimitaba. La violencia era una injusticia salvaje, por así decirlo. Entonces Dios la limita, es decir, oye, si te hicieron un daño en una mano, pues agrede al otro en una mano. O sea, limitó la justicia, limitó la venganza. Dios permitió una venganza, pero limitada, no exagerada como era en el salvajismo. Que en el salvajismo, si alguna persona hería a un familiar, el familiar cercano de la persona herida iba y mataba al hijo, y hasta el perro de la persona lo mataba. O sea, había salvajismo. Entonces Dios permitió una venganza por una venganza restringida, en el sentido de que si te dañaba un brazo, pues tenías que dañar el brazo a la otra persona. Si te sacaba un ojo, pues sacarle un ojo a la otra persona. Una venganza limitada. Pero este era un paso para imponer Dios su voluntad. Entonces Dios permite la venganza, pero que debía ser proporcional al daño infligido. Sigue diciendo Mateo 5:39, dice, entonces aquí es donde viene nuestro Señor Jesucristo a modificar esa ley. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas eran muy sabias, pero además de ser sabia, Él las practicaba. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando le dieron una bofetada? Miremos qué nos dice la palabra de Dios. En Juan 18:22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo no le puso la otra mejilla. Cuando él ¿qué quiso decir cuando dice que si te pegan una mejilla, pon la otra? Quiere decir que no respondamos ante una agresión con otra agresión. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo que le pegaron una bofetada y Él no respondió con otra bofetada. Ni tampoco puso su mejilla, sino que exigió respeto y exigió justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No poner la otra mejilla ante una agresión física, sino no responder con otra agresión. ¿Sí? Porque muchas personas cuando le tocan la mejilla, porque la mejilla además de ser ofensiva, es repulsiva, se desatan los más bajos instintos en una persona cuando le tocan su cara en forma violenta. Pues si se la tocó sin culpa, pues no pasa nada, se piden disculpas ya, pero cuando se agrede a la persona en la cara, una bofetada intencionalmente, pues la reacción puede ser muy grande. Entonces que cuando dice pon la otra mejilla, no quiere decir que pongamos literalmente la otra mejilla, sino que no respondamos a una agresión con otra agresión.
¿Por qué? Porque la venganza le pertenece única y exclusivamente a Dios. La venganza pertenece totalmente a Dios. Deuteronomio 32:25 nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercana y lo que les está preparado se apresura. O sea que Dios es el único que puede actuar en venganza por un daño que nos han hecho. Lo que sí debemos exigir ante una infracción física, un daño físico como una bofetada, es exigir respeto. Exigir respeto ante un acto injusto, pero nada justifica la violencia. Es decir, que nunca debemos responder con violencia ante otra violencia. Y no siempre podemos reclamar nosotros nuestros derechos y exigir que se nos respete, pero nunca responder con una agresión haciendo otra agresión. ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Y el Señor también nos dice que no debemos guardar resentimientos, sino que debemos dominar nuestras emociones, aunque podemos airarnos, podemos tener rabia internamente, pero no pecar, o sea, no ofender a la otra persona de la misma forma como nos ofendió a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. O sea, que no reaccionemos de la misma forma como nos agredieron a nosotros, sino que podemos exigir respeto. Podemos exigir justicia, inclusive exigir ante la autoridad, podemos ir también, pero exigiendo respeto, pero nunca con violencia, nunca responder con violencia ante otra violencia. O sea, en otras palabras, no pagar mal con mal, pero sí exigir respeto y exigir justicia ante una agresión física. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo maestro, que además de enseñar, practicaba lo que enseñaba. Él, ante una bofetada que le dieron, él no respondió con otra bofetada, ni puso la otra mejilla, exigió respeto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me golpeas? O sea, en otras palabras, reaccionó ante un acto injusto, pero no con violencia, sino con palabras exigiendo respeto y exigiendo justicia. En Romanos 12, capítulo 12, verso 17 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nunca paguemos violencia con violencia. Podemos exigir respeto, sea, ante un acto de violencia, y respeto y justicia, pero nunca pagar mal con mal. O sea, nunca responder ante una agresión física con otra agresión física. No hagamos eso nunca. Dice el verso 18 del capítulo 12 de Romanos: si es posible, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué en cuanto depende de nosotros? Porque hay personas que no quieren la paz, aunque uno le pide excusa, aunque uno le pida disculpas, aunque la agresión haya sido de la otra persona, pues allá ellos. Pero en lo que depende de nosotros, siempre buscar la paz, siempre buscar la paz. Ante cualquier acto de agresión, ya sea física o verbal, que los insulten ustedes, siempre buscar la paz. Si la otra persona no quiere aceptar las disculpas las disculpas, pues ese es el problema de la otra persona. Pero nosotros siempre tenemos que buscar la paz en lo que depende de nosotros. Dice el verso 19 del capítulo 12, sigue diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sigue diciendo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas de fuego amontonarás en la cabeza. Cuando tú ayudas a tu enemigo, esa persona que te infringió, esa persona que te agredió, esa persona que te insultó, y tú le das de comer, le das de beber, ascuas de fuego, o sea, esa persona se va a sentir avergonzada por el acto que hizo, y posiblemente busque también de lo que tú tienes, o sea, que busque de Cristo. Y eso va a ser nuestro mejor testimonio ante las personas, nuestra mejor predicación, cuando ayudamos a esa persona que nos ha ofendido, a esa persona que nos ha atacado, esa persona que ha hablado mal de nosotros. Ayudémosla siempre. Eso es lo que nos manda a la palabra de Dios. Y todo lo que el Señor manda a través de su palabra es bueno, agradable y perfecto. Entonces tenemos que dominar nuestros deseos, dominar nuestras pasiones de querernos vengar, de querer responder ante una agresión con otra agresión. El Señor nos manda a que paguemos bien, aunque nos estén actuando mal contra nosotros. Siempre tenemos que pagar bien. Y sigue diciendo Mateo 5, verso 40, dice: y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. O sea, cuando quieren algo de nosotros, esas personas que nos agreden, estamos hablando de los enemigos, ojo, no perdamos de vista que siempre estamos hablando del amor a los enemigos, esas personas que nos atacan, que nos agreden. Cuando quieren algo de nosotros, con exigencia legal, debemos dar más de lo que nos piden. Si nos están exigiendo la devolución de un dinero que nos prestaron, pagarle también los intereses y de pronto los perjuicios ocasionados a esa persona.
Si nos están exigiendo una obligación por una coacción, también tenemos que dar más de lo que esperan de nosotros. Porque si nosotros nada más hacemos lo que Dios quiere de nosotros, somos siervos inútiles. Tenemos que hacer más de lo que el Señor quiere de nosotros. Es decir, ayudemos a nuestro enemigo, a esa persona que nos atacó, más de lo posible, más de lo que esa persona quiere de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso en Lucas 17, verso 10 nos dice, así también nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, no hacer solamente lo que nos toca hacer, sino ir más allá de lo que por ley o por obligación nos toca hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también tu capa. O sea, dar más de lo que quiere de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Y aquí viene un versículo más controvertido. Mateo 5:42 dice, y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros miramos este versículo aisladamente, o sea, tiene que decir esto, o quiere decir esto, que nosotros andemos con la cartera en la mano a todo el que nos pida darle dinero. ¿Será eso? Porque dice, al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti lo prestado, no le rehúse. ¿Cómo debemos practicar nosotros la misericordia con las personas, ayudando al necesitado, cuando nos dice su necesidad o cuando nos damos cuenta de la necesidad? Porque muchas personas quieren aprovecharse de nuestra condición de cristiano, o de nuestra condición de que tenemos un corazón dadivoso y empiezan a inventar inclusive hasta necesidades. Por eso la palabra de Dios nos dice, solamente ayudemos a esas personas que creamos y que nosotros nos damos cuenta que están necesitados, o que de pronto Dios ponga en nuestro corazón que ayudemos a esa persona, pero no porque nos digan un cuento que nos vaya a ablandar el corazón, nos saquen unas lágrimas y nos saquen algunos pesos, sino cuando Dios lo pone en nuestro corazón y cuando nosotros nos percatemos de que realmente la persona necesita. Porque aquí hay mucha gente que inventa historias para sacarle dinero a los cristianos por su corazón misericordioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando Dios ponga en nuestro corazón o que nosotros nos demos cuenta de su necesidad, sí podemos ayudar, pero no por un cuento que nos trate de ablandar el corazón a nosotros para sacarnos unas lágrimas y de paso unos pesos. Miremos lo que nos dice al respecto, 1 Juan 3:17. Aquí nos da la clave de cómo tenemos que ayudar económicamente a una persona que está necesitada. Mira lo que nos dice 1 Juan 3:17. Y el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Nos dice, y si entiende el cuento, la carreta o la historia que su hermano le dice. No, y ve a su hermano, o sea que él se percata de la necesidad de la persona. O que Dios lo ilumine en su corazón y él entiende la necesidad de la persona. Dice, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a una persona, sí, pero cuando nosotros nos percatamos de la necesidad de una persona, o que Dios ponga en nuestro corazón el sentir de ayudar a una persona. Entonces, si tenemos bienes de este mundo, o sea, bienes económicos, con qué poder ayudar a esa persona, ayudémosla. Pero no creamos toda historia que cuente, porque muchas veces lo que quieren es tocar nuestro corazón humilde, nuestro corazón dadivoso, para sacarnos unos pesos. Entonces no nos dejemos. Si vamos a ayudar a alguien, que sea que nosotros mismos nos percatemos de la necesidad de esa persona. Porque de lo contrario podríamos estar patrocinando la vagancia, el cinismo de las personas que inventan historias para sacar unos pesos a otros. Entonces, si vamos a ayudar a alguien, ayudémoslo con inteligencia, con sabiduría, siendo prudentes en nuestra forma de dar. Porque hay muchas personas que tratan de vivir de otros y de sacarle unos pesos inventando historias. Así que no creamos todo. Siempre nosotros tenemos que ser sabios y prudentes en la forma de ayudar y evitar que se aprovechen de nosotros. Porque habrá mucha gente que trata de aprovecharse de los cristianos. Porque son humildes, porque son dadivosos, y entonces inventan una historia para sacar unas lágrimas y de paso unos pesos. Entonces, nada, debemos ser sabios y prudentes, ayudar a la persona cuando nos percatamos de su necesidad o que Dios nos ilumina y nos pone a sentir en ayudar a una persona. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros veamos la necesidad de otra persona, o sea, que nos percatemos de la necesidad y tenemos bienes de este mundo con que ayudarlo, ayudémoslo. Pero no porque le creamos la historia que nos están echando. Porque muchas veces esas historias son inventos, fábulas, para querer ablandar nuestro corazón y sacar unos pesos y aprovecharse de nosotros. ¿Amén? Entonces, tenemos muy apercibido y seamos sabios y prudentes en la forma de ayudar a otras personas. La prudencia ante todo es lo más importante. ¿Por qué? Porque este versículo, el que pide, dale. Muchas personas dicen, no, por si te están pidiendo tienes que darle. La palabra de Dios dice el que te pide, dale. No tenemos que olvidar que ese versículo está dentro de un contexto. El entorno de ese versículo es al amor, al
a nuestros enemigos, a esa persona que nos atacó, a esa persona que nos calumnia. Este versículo apunta es cuando te pide una persona que te ha atacado a ti. Cuando nosotros ayudamos a esa persona que nos ha atacado, ascua de fuego vamos a crear en su cabeza. O sea, se va a arrepentir esa persona del mal que nos haya hecho porque lo estamos ayudando. Ahora, ¿cómo demostramos que amamos a nuestro adversario, esa persona que nos ha atacado? Cuando nosotros percibimos su necesidad y lo ayudamos. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12:20 nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo, está diciendo cualquiera. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere fe, dale de beber. Sigue diciendo, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. ¿Por qué? Porque cualquier persona que no sea cristiana, cuando vea a esa persona que lo ha atacado y lo ve en estado de necesidad, en hambre, en sed, le va a decir, tenga para que lleve. Lo que tú me hiciste lo estás pagando aquí. No, el cristiano no hace eso. El cristiano va y lo ayuda. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso en nosotros. Aunque nos hayan pagado mal, actuamos bien, le pagamos con bien, ayudamos a esa persona en su estado de necesidad. Eso sí, cuando nosotros nos percatamos. Ahora, mucho más cuando esa persona que nos atacó nos pide para de comer, nos pide para beber. Entonces, tenemos que ayudarlo. Ojo, porque este versículo está hablando del amor a los enemigos, no de cualquier persona que nos pida ayuda. Está hablando de personas que nos han atacado, que nos han calumniado, que nos han vilipendiado, que nos han puesto nuestro nombre por el suelo. Que lo ayudemos. Si lo vemos con hambre, le damos de comer. Y si nos pide para comer, con mucha más razón tenemos que ayudarlo. ¿Para qué? Para que esa persona se convierta y llegue al amor de Cristo y venga al arrepentimiento. Entonces ya saben, cuando ustedes lean este versículo, el que pida, dale, hay que mirar el contexto en el que está hablando. No está hablando de cualquier persona que te pida. Está hablando, si tu enemigo te pide, dale. Porque el contexto, en el entorno en que está ese versículo, está hablando del amor hacia los enemigos, no está hablando de cualquier persona. Este versículo muchas veces lo sacan de contexto y te lo sacan inclusive hasta cristiano y te dice, vea hermano, vea, la palabra de Dios dice que te pida dale, yo le estoy pidiendo a usted un favor. Te están inventando una historia y te están malinterpretando ese versículo. Ese versículo está hablando del amor a los enemigos. Tendrías que responderle, tú no eres mi enemigo, ni me estás atacando, así que ¿por qué tengo que ayudarte? Ahora, si usted se percata de que esa persona realmente está en estado de necesidad o que Dios le ilumine en su corazón, usted puede ayudarlo, sí. Pero no crea todas las historias que cuenta, porque muchas veces son fábulas queriendo sacarle lágrimas y dinero de su bolsillo. Sigue diciendo en Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? La palabra de Dios nunca dice eso. Pero ¿por qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Oíste que fue dicho, aborrecerás a tu prójimo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Por la interpretación errónea que tenían los fariseos sobre el concepto de prójimo, porque para ellos el prójimo solamente era la persona que ellos amaban, la persona, el amigo de ellos, al que ellos ayudaban y que los ayudaba. Pero las personas que lo calumniaban, ellos no lo veían como prójimo, lo veían como enemigo. Por eso aquí fue una forma indirecta de decir, ustedes son de duro corazón. Cuando le dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es creer, porque ellos creían que solamente el prójimo, ¿quién era? Era el amigo, el aliado, el que los trataba bien. Entonces nuestro Señor Jesucristo está confrontándolo. Aquí está diciendo, tu prójimo no solamente es el que tú amas, no solamente es tu amigo, no solamente es el que habla bien de ti. Tu prójimo también es aquel que te ataca, aquel que te calumnia, aquel que te pone la vida de cuadrito, aquel que habla mal de ti a tus espaldas o hasta de frente. Ese también es tu prójimo. Por eso en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, o sea, Jehová jura por esa promesa que había hecho ahí. Entonces la venganza solamente le pertenece a Dios. Entonces esa interpretación errónea de que amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo no está en la palabra de Dios. Es una interpretación errónea de los escribas y fariseos. Sigue diciendo el verso 44 del capítulo 5 de Mateo, dice, pero yo os digo, aquí es donde viene la verdadera enseñanza de Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced del bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, si Dios hace salir el sol sobre buenos y injustos, ¿quiénes somos nosotros para distinguir entre buenos y malos? Si Dios nos distingue para ser benefactor de todas las personas, nosotros no tenemos que distinguir. Prójimos son todas las personas, inclusive nuestros amigos y aquellos que no son nuestros amigos.
También ese es nuestro prójimo, al cual debemos perdonar, al cual debemos amar, al cual debemos ayudar en momentos de necesidad. O sea, que esas personas que nosotros llamamos enemigos también son nuestro prójimo. La interpretación errónea es creer que solamente nuestros prójimos son nuestros amigos, nuestros aliados, porque la interpretación correcta que da nuestro Señor Jesucristo y que es así, que prójimos son todas las personas que son nuestros prójimos, todas las personas. Santiago 2.8 nos dice, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis la acepción de personas, es decir, yo amo a los que son amigos míos, pero al que me habla mal de mí, yo no lo amo, a ese lo detesto. Estamos haciendo acepción de personas y eso es pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 2.9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y estáis convictos por la ley como transgresor. O sea, que si nosotros tenemos animadversión hacia una persona porque ha hablado mal de nosotros, porque nos ha atacado, porque ha hecho algo malo contra nosotros, estamos pecando, estamos haciendo acepción de personas. Nosotros tenemos que tratar por igual a todas las personas, sean amigos nuestros o personas que nos atacan. Tenemos que tratarlas por igual, con amor, con respeto, con perdón. Entonces estemos pendientes de eso para que no caigamos en pecado, no caigamos en desobediencia de la palabra de Dios. El Señor quiere que amemos a todas las personas sin distinción, porque Dios no distingue. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Con mucha más razón nosotros tenemos que ser buenos con los buenos que son con nosotros y con los que son malos también tenemos que ser buenos. Ayudarlos en sus necesidades. Inclusive cuando no nos piden ayuda, ayudarlos también. Y si nos piden ayuda con mucha más razón, tenemos que ayudar a esos que nos atacan a nosotros. Amén. Entonces, pero debemos ser prudentes y cuidadosos con aquellas cosas que predican otras personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que, no odiarlos. O sea, si viene una persona con una doctrina diferente a la nuestra, no odiarlos, sino que tenemos que estar apercibidos, ser prudentes y cuidadosos. En 2 Juan 1:10 nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa. O sea, no quiere decir que lo tratemos como enemigo o que lo vamos a despreciar. No. Simplemente no compartamos lo que ella piensa. Pero no entremos a controversia. Mire lo que te sigue diciendo en Timoteo 3:9. Que evitemos controversia, que evitemos peleas, contiendas, conflictos por concepciones doctrinales. Mire lo que dice. Evita las cuestiones necias y de genealogía y contenciones y discursos acerca de la ley, porque son vanas y sin ningún provecho. Tampoco discutamos sobre costumbres. Hay gente que quiere echar aceite ungido en su casa. Lo que lo eche, no discuta sobre eso. Eso a la larga no ni salva ni perjudica. Entonces, no nos pongamos a discutir sobre eso. Porque muchas personas, si usted ataca porque la persona echa aceite, porque pone vela, porque tiene una imagen, se lo va a tirar de enemigo. Entonces, evitemos las discusiones de genealogía y de costumbres y sobre cosas de la ley, porque son vanas y sin provecho. Prediquemos. Utilicemos esa tergiversación de la palabra o de costumbres que tiene la persona para predicar. Hagamos lo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó al Areópago, allá a Atenas, y vio las imágenes grandes. ¿Y qué hizo él? Él no dijo, mira, ustedes son unos idólatras, se van a ir para el infierno. No, él dijo, ustedes son muy religiosos, qué bueno, y tienen una imagen del Dios desconocido. Este es el que yo les predico, el Dios que ustedes no conocen, al Dios desconocido. Utilizar el concepto errado que las personas tienen sobre Dios o sobre la Biblia o sobre lo que enseña la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios, no para contradecir a nadie. Nosotros no somos quien para contradecir a nadie, ni entremos a juzgar a la persona por lo que ellas hacen. O sea, no entremos en discusiones por ley o por costumbre que las personas tengan que hacer, porque adoren imágenes o porque pongan velas o porque echen aceite ungido, porque nada, no, evitemos esa clase de discusiones. Eso no nos lleva a nada, sino simplemente a buscar, a levantar barreras. Y Dios no nos ha llamado a levantar barreras, sino a crear puentes que nos unan con ellos y obviamente que los llevemos al camino correcto, que es el camino de Cristo. Entonces, no entremos en esa clase de discusiones en genealogía. Sigue diciendo en Mateo 5:46, pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si saluda solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, si pagamos mal por bien, ¿sabe qué significa eso? Que es un amor perverso. Nos están haciendo el bien y vamos a pagar mal. No, ¿verdad? Si nosotros pagamos mal por bien, indica que somos perversos, que somos malos, que somos atraídos por el mal pensar que nosotros teníamos antes. En Proverbios 24:8 nos dice, el que piensa hacer el mal, le llamarán
hombre de malos pensamientos. Y en Proverbios 17:13 nos dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es decir, que si nosotros pagamos mal a alguien que nos hace el bien, siempre habrá problemas en nuestra casa. Usted quiere que haya paz en su casa, practique el hacer el bien, aunque te paguen mal, aunque actúen mal contra ti, haz siempre el bien. Y verás que la paz y la benevolencia siempre reinará en tu casa. Ahora, si pagamos bien por bien, oye, esto lo hacen hasta los pecadores, las personas inconversas, las que no conocen de Cristo. Al que los trata bien, ellos tratan bien. Ahí no hay ningún premio para esas personas. Porque si a mí me invitan a almorzar, yo invito a almorzar. Si a mí me tratan bien, yo trato bien. Dice la palabra de Dios que ese es un amor humano. Así hacen los inconversos, los que no conocen de la palabra de Dios. Inclusive hasta los pecadores hacen eso. Tratan bien a los que lo tratan bien. Pero si nosotros tratamos bien al que nos trata mal, oye, ahí tiene que vivir Cristo para que nosotros hagamos eso. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Solo Cristo vive en nosotros y eso es lo que indica si nosotros pagamos bien por mal. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que paguemos siempre bien, aunque nos hagan mal, aunque nos ataquen, aunque hablen mal de nosotros, aunque nos calumnien, siempre hablemos bien de esa persona. Siempre paguemos bien, aunque nos traten mal. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados en Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, el verdadero actuar positivo de una persona es cuando actúa bien, aunque le estén pagando mal. Entonces siempre actuemos bien, aunque nos hagan mal. Eso es lo que Dios quiere. Porque si nosotros actuamos bien solamente con la persona que nos tratan bien, no hay ningún mérito. Hasta los pecadores hacen eso. Cuando se reconoce un verdadero cristiano, que aunque lo traten mal, siempre está pagando bien, siempre está hablando bien de esa persona, siempre está actuando bien con esa persona, siempre está ayudándola, aunque le haga la vida de cuadrito, aunque sea su enemigo, entre comillas, porque al final todos somos prójimos, todos somos nuestros prójimos. Así nos estén hablando mal de nosotros, siempre pagar bien. Eso indica que somos verdaderos cristianos. Siempre pagar bien, aunque nos traten mal, aunque hablen mal de nosotros. Conclusión, la única forma de que nosotros podemos tratar bien a una persona que nos trata mal es un indicativo de que Cristo vive en nosotros y que somos verdaderos cristianos. Porque para Cristo no hay división entre amigos y enemigos, no, todos son prójimos, el cual debemos ayudarnos, debemos amarnos, debe que haber empatía, aunque esa persona nos rechace. Porque enemigo es el que nos hace oposición, antipatía. Porque en realidad todos somos nuestro prójimo. Todos necesitamos el perdón y la reconciliación. Primero de Dios y con nuestro prójimo. Tenemos que buscar el perdón y la reconciliación. Aunque cuando te traten mal, siempre busca que la paz de parte tuya. Si la persona no quiere, pues la paz ya ese es el problema de ella. Pero siempre nosotros tenemos que buscar la paz con las personas. Yo he visto personas tan negligentes que hasta discuten ante un acto que ellos consideran una agresión, pero nosotros siempre tenemos que buscar la paz y la reconciliación. Siempre. Ahí se demuestra el verdadero cristiano. Y tenemos que buscar la paz primero con Dios y obviamente con nuestros semejantes. Porque ¿qué sirve decir? Yo amo a Dios pero aborrezco a mi hermano, o aborrezco al vecino, o aborrezco al que vive al lado mío, o aborrezco a mi compañero de trabajo, de estudio. Oye, seríamos unos mentirosos. ¿Cómo podemos amar a Dios que no vemos y decir que no amamos al prójimo que sí estamos viendo? Seríamos unos mentirosos. Entonces, pues no podemos amar a Dios que no vemos y odiamos al que vemos. Por eso la palabra de Dios nos dice, antes sed benignos unos con otros, perdonados unos con otros, como Dios nos perdonó a vosotros por medio de Cristo Jesús. Ustedes seamos perdonadores y siempre busquemos la reconciliación con todos los hermanos. Entonces eso es indicativo de que el amor de Cristo vive en cada uno de nosotros. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, pónganlo por obra.